Delgado, periodista y comentarista de este programa. Querido René, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, querido Carlos. Rosario Robles, decías ayer, ¿presa política o política presa? Así es, eso lo vamos a saber en 2 meses, yo creo. Te saludo al auditorio, porque en el fondo lo que quería destacar, Carlos, cómo es, sin entrar a especular, si Rosario Robles, primera secretaria de Estado, que pisa un penal por ejercicio indebido de la función pública o del servicio público, si se queda o no en la cárcel. Lo cierto es que pone en relieve el asunto varias cuestiones. Destaco 6, Carlos. La primera, es la primera vez que una auditoría, justamente de la Auditoría Superior de la Nación, adquiere fuerza de causa penal. Realmente año con año veíamos escándalos y escándalos y desvíos y danza de millones y no pasaba nada, ¿no? Teníamos pasto de información, pero no tenía ninguna consecuencia judicial. Eso me parece importante. Segundo, Carlos, tan extraordinario es lo ocurrido que si bien hay quienes aplauden el hecho de combatir la impunidad en contra de una persona que causó daños a la nación, naturalmente hay quienes ven en esto una suerte de renovación de la venganza política, de la venganza haciendo de la nueva fiscalía ariete político en contra de los adversarios. Ahí Alejandro Hertz, el fiscal general de la República, se juega el prestigio fundacional de esa fiscalía. Por el contrario, Carlos, si no se hubiera procedido, sin duda que la corrupción en combinación con la impunidad lo que genera es incentiva la corrupción y florece la impunidad. Tercero, Carlos, en relación también con lo anterior, importa mucho la actuación vertical, imparcial, sin tacha ni conflicto de interés del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, porque ahí es donde el Poder Judicial puede también reivindicarse como auténticos impartidores de justicia y no como simple brazo del Poder Ejecutivo en turno. Por lo demás, y si como ha trascendido, el juez tira, tú ayer lo comentabas, si el juez tira de la hebra, donde de algún modo presuntamente fueron enterados el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario José Antonio Meade, verdaderamente podríamos estar frente a un proceso judicial de una talla descomunal. 4, Carlos, con la revitalización de la indagatoria, que hay que decir que de algún modo solapó o guardó el anterior encargado de la Procuraduría, nada más y nada menos que Alberto Elías Beltrán, se reivindica el trabajo periodístico, es decir, lo que fue una investigación periodística alentada fundamentalmente por Animal Político que encabeza Daniel Moreno, en asociación con Mexicanos contra la Corrupción, el trabajo queda por una vez reivindicado. A veces la denuncia periodística no trasciende, no pasa de ahí. No pasa de la denuncia. 5, Carlos, el mecanismo empleado en la estafa pone o repone un asunto que se ha venido debatiendo con demasiada ligereza, el relativo a la autonomía de algunas entidades públicas. Como están involucradas, sobre todo en lo que será la siguiente etapa de las acusaciones en contra de Rosario, involucradas varias universidades, creo que sí hay que debatir cuál es el límite y el horizonte de la autonomía, porque si bien sirve para el propósito, para trabajar con libertad e independencia, también ha sido el escudo para actuar con opacidad y perversidad en el uso de los recursos públicos. 6 y último, Carlos, la duda en torno a si Rosario Robles debió encarar en libertad o no su proceso judicial, desde luego quizás es el que mayor polémica ha generado. Sí. Sobre todo siendo que ella se presentó de manera voluntaria a declarar. Pero, y ese es el problema de los precedentes o los antecedentes que se sientan, cuando vemos que siguen en fuga el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, o el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el juez, a mi parecer, se jugaba mucho, sí, la dejaba afrontar el proceso en libertad y luego se iba. En todo caso, Carlos, como tú decías,
Vamos a ver dentro de 2 meses si Rosario Robles fue víctima, como ella decía, de una campaña mediática, si es una presa política o si solo es una política presa. Oye, conversábamos en el Facebook Live durante el corte, René, si esto debía subir, si esto tendría que llegar a Enrique Peña Nieto, desde tu punto de vista. Es decir, del deber, desde luego que sí, pero aquí importa mucho ver si se cuentan con los elementos, con las evidencias, con las probanzas necesarias para escalar o no el asunto. Ahí es donde va a ser clave si tiene elementos la Fiscalía para alimentar este presunto deseo del juez de tener una joyita. Sí, porque, digamos, la acusación lo que dice, la acusación de la Fiscalía es que Rosario Robles no le dijo a Peña Nieto, ¿no? Esa es la acusación de la Fiscalía. Y la defensa de Rosario Robles lo que está diciendo es, sí, informó, ¿no? Por la línea roja y en reuniones de gabinete. Bueno, y recordar que hay 11 secretarías y organismos metidos en el asunto, no nada más Sedato y Sedesol. Sí. Gracias, René. A ti.